Doctora Margarita, bienvenida a En Libertad. Muchas gracias, Tata. Bueno, gracias a Libertad, de verdad, por este espacio, por tenerme acá en el día de hoy. Y bueno, muchos la conocen como diputada y también como una figura de la nueva generación política del departamento del Magdalena. Pero realmente, ¿quién es Margarita Guerra? Soy una mujer que nació, creció en fundación, que estudié pues gracias al ICETEX, el cual lo terminé de hecho de pagar el año pasado, que gracias a mi trabajo pues pude especializarme y hacer mi maestría, y pues madre cabeza de hogar de 2 niños y también una mujer con una visión de un mejor departamento, ¿sabes? De conocer esas necesidades que tienen o que tenemos todos los magdalenenses y de querer ser parte de esa transformación. ¿Hay algo en su historia personal que la haya marcado y que hoy sea ese vínculo directo a buscar ser defensa de quienes más lo necesitan o ese apoyo a nivel de Estado? Sí, claro, efectivamente. Tengo muchas anécdotas, pero bueno, te voy a contar una que fue mi primer trabajo. Como egresada de Derecho, uno sale quizás de joven y piensa, bueno, el mundo es una maravilla, el primer trabajo es una maravilla, y bueno, llego a un municipio, voy a omitir el nombre, del departamento del Magdalena a ser comisaria de familia, un municipio que amo mucho porque me enseñó a ser, sobre todo, más coherente, me enseñó también a madurar profesionalmente y políticamente. Y justo en ese municipio fui comisaria de familia, y al ver realmente la pobreza que existía en nuestro departamento en esa época, fue algo que me impactó, ver la desnutrición, ver realmente la falta de oportunidades laborales, ver realmente el hacinamiento en una casa y ver las calles sin pavimento, sin alcantarillado, o sea, conocer de frente esa pobreza extrema, y que por ejemplo a ti te digan, doctora, porque llegó literal la doctora del municipio, o sea, la nueva comisaria de familia, y lo que te pongan en el cuarto es una bacenilla, porque los baños claramente quedaban afuera. Mira, eso a mí me conectó con la realidad de nuestro departamento, que considero, y desde ahí dije, hay que transformar, hay que ser parte realmente de esa transformación y hay que sembrar. Y comencé una carrera desde el derecho, pero desde la parte social, en dejar ese grano de arena, y pues hoy lo sigo continuando desde Fuerza Ciudadana. Justamente hablando desde esa visión que usted ha tenido como mujer que siempre ha estado al servicio de la comunidad, hablemos de qué se le viene a la cabeza cuando le mencionan a Santa Marta, esto desde la perspectiva actual de la ciudad. Mira, Santa Marta hay una connotación, y es una, judicialmente nos quitaron las elecciones porque electoralmente en urnas se ganaron. 2, hoy Santa Marta está arrepentida esas personas que votaron por ese alcalde que se robó esas elecciones, porque lo que ha habido es un retroceso. Carlos Caicedo llegó en el año 2012 al distrito y transformó durante varios gobiernos, dado a esa visión realmente de ciudad, a trabajar desde el pueblo, y hoy en 2 años se ha perdido ese trabajo. Hoy lo que tenemos en Santa Marta son obras que por un egoísmo personal, por no dar el crédito a quien lo merece, que fue a la alcaldesa saliente, que hace parte del proyecto político al cual pertenezco, no se le da trámite o continuidad o dotaciones. No es justo para los amarios que hoy, por falta de mantenimiento, sencillamente esas aguas negras pues hagan parte de la vida cotidiana, y sobre todo cuando es un centro turístico, histórico, cultural. Esos son los 3 apellidos de Santa Marta. No es justo para Santa Marta que muchas juntas de acción comunal hoy no puedan gozar de obras menores sencillamente por el egoísmo personal. Y sobre todo no es justo que Santa Marta esté invadida de inseguridad, que Santa Marta hoy se ha convertido en una Santa Marta violenta, en una Santa Marta que ha retrocedido esos 12 años. Carlos Caicedo visionó, planificó obras, y no obras a 4 años, planificó obras a más de 10 años, porque así es que se construye y se transforma realmente un territorio.
no es temporal, no es de ego particular. Acá lo que se trata es de trabajar desde el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Pero lamentablemente acá no tenemos ni una sola obra que se pueda decir que ese alcalde que se robó las elecciones en las urnas haya hecho. Todas las obras que han inaugurado han sido de esas obras, una que se dejó pendiente o dos de las que no ha podido o no ha querido o no ha tenido quizás hasta la capacidad de poder inaugurar o dotar y poner en funcionamiento. Y aún peor, negarle la oportunidad a los samarios de realmente recibir recibir de lo que el departamento se le da. Entonces hoy lo que vemos en Santa Marta es abandono, arrepentimiento y una Santa Marta que retrocedió en esos 2 años, y es impresionante. Creo que ese es el sentir general de los samarios. Es el peor alcalde de la historia de Santa Marta, lo puedo decir hoy con toda la seguridad. Querían supuestamente que Fuerza Ciudadana no repitiera más una alcaldía, muchos los que votaron por él. Y hoy esos muchos están completamente arrepentidos porque no ha hecho una sola obra a favor de los samarios, a favor de él. Todos lo sabemos cuáles. Entonces, esa es la gran diferencia, y realmente esa es la Santa Marta que hoy tiene realmente ese arrepentimiento en el corazón, y que también está alejando al turista, que también está alejando todo el tema de productividad, de empleo, porque la inseguridad, cuando tú entregas la parte de seguridad a grupos al margen de la ley, no tienes cómo gobernar. Santa Marta y el Magdalena en general son uno de los rincones más bonitos que tiene el país, inclusive la misma Latinoamérica. Y hagamos, digamos, una mirada directa a lo que ha sido ese recorrido histórico de la ciudad y del departamento. Una mirada al ayer y al hoy de Santa Marta y el Magdalena luego del paso de Fuerza Ciudadana. Santa Marta cambió notablemente desde el año 2012 hasta el año 2023. Fue una transformación. Creo que todos los magdalenenses y todas aquellas personas que visitaron el distrito en esa época se dieron cuenta de todas esas transformaciones y esos cambios. De convertir quizás sitios donde no eran aptos para que los niños jugaran en más parques, en construir también para hacer los juegos bolivarianos, en construir centros de vida, en construir también hospitales, en mejorar la infraestructura educativa, en mejorar el sistema de transporte público, que hoy realmente también es todo un caos. El tema de alcantarillado, que por simple negligencia hoy lo que se sacude o que se celebran fiestas es en medio de aguas negras. Y eso es un mal mensaje porque Santa Marta es la ciudad quizás hasta más hermosa que tenga Colombia en temas de playa, en temas de turismo, en temas de historia. Pero hoy está en completo abandono. Y te puedo decir que el Magdalena le pasó lo mismo. Hay un Magdalena antes del 2020 y hay un Magdalena después del 2020. Y es que antes del 2020 las inversiones no se veían. Realmente nosotros tenemos en el departamento 847 sedes educativas, y de las 847 sedes nunca se habían hecho inversiones. Carlos Caicedo encontró por parte de la Nación inversiones del año 2012 que quedaron estancadas y dijo, las voy a sacar adelante. Eso es pensar no desde la parte individual, sino desde el pueblo, para el pueblo, no desde el egoísmo, sino desde la base popular. Entonces esas obras, llega otro gobernador y te puedo asegurar que no lo hubiese hecho porque no tienen esa visión de trabajar desde lo popular. Hoy el Magdalena, así como Santa Marta lo vio, hoy ve obras. Hoy ve sueños cumplidos, hoy ve realización y materialización de programas sociales. Hoy Magdalena no solamente es una expectativa, que muchas personas no creían que se iba a materializar un campo universitario en el Banco, que se iba a hacer en Plato, o que se vayan a hacer los de la zona norte. No creían en los acueductos, no creían en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Y hoy vemos esas obras, las hemos recibido, y ahí es donde uno dice, vale la pena ser político que piensa con y para el pueblo.
Usted es una mujer que tiene un gran reconocimiento no solo como figura política, sino de ser muy cercana a la comunidad, y hay registro en sus redes sociales de todas las actividades que antes, durante y después, en medio del ejercicio político, ha desarrollado por la comunidad. En este ejercicio también es reconocida como defensora de los derechos de la mujer. Viendo cuáles son los principales retos que hoy enfrenta la mujer magdalenense y cuál sería su visión para poder transformar estas realidades sociales. Realmente las visiones están contempladas en el plan de desarrollo. Yo hago parte de un proyecto político y sí, claramente soy muy cercana a la comunidad, me gusta trabajar con y para la gente, así como el proyecto político al que pertenezco. Soy muy de contacto, a título personal sí te lo puedo decir, soy muy de contacto con el pueblo, con las necesidades. Y eso también lo fui afianzando desde Carlos Caicedo. Porque cuando tú estás en contacto con la comunidad, es cuando tú realmente puedes entrar a conocer qué se necesita y qué no. No es detrás de un escritorio. Detrás de un escritorio tú puedes hacer maravillas en tu mente, en un papel, pero ve a plasmarlo realmente y llevar esa transformación al pueblo. Quizás no es lo que necesitan de manera más urgente. Cuando toca administrar, digamos desde la nada, desde cero, sin encontrar proyectos, que te toca diseñarlos absolutamente todo, toca entrar a priorizar cuáles son las necesidades. Entonces sí, soy una mujer que soy cercana al pueblo, pero que gracias de verdad a esa, digamos, esa escuela de este proyecto político que lidera Carlos Caicedo, también me permitió, digamos, como organizarlo hacia la política, hacia esa labor social, pero desde la parte política del don de servir, pero ojo, servir de manera coherente y de manera eficaz, no servir por servir. Usted es una mujer que tiene o que nació con un don. Me contaba detrás de bambalinas que había algo que la movía en este ejercicio y fue ese mismo camino que la llevó a acercarse a Fuerza Ciudadana, que hacía antes de militar en este movimiento político. Bueno, realmente antes de militar en este movimiento siempre trabajé en el sector público. Me enamoré del sector público, tanto así que me dediqué a estudiar esa parte de mi carrera profesional. Pero lo que te contaba en su momento, esa historia de vida de mi primer trabajo, me hizo ser una abogada no de escritorio, respetando claramente a mis colegas, ser una abogada de servicio a la gente. Entonces elaboraba muchas políticas públicas de juventud, de discapacidad, de adulto mayor, en muchos municipios del departamento del Magdalena. Y por eso considero, y siempre lo digo, soy la única candidata que se conoce este departamento, no por una campaña política, sino porque lo he vivido, lo he sentido y soy del departamento. He conocido las necesidades, me he quedado en vías hace muchos años. Me quedaba en vía en moto o sencillamente conocí esa pobreza que se comenzó realmente a combatir desde el año 2020. Entonces, Carlos Caicedo conocí el antes y el después de la Universidad del Magdalena. Lo vi por primera vez y jamás se me olvida en Manzanares, en un discurso que él estaba en el año 2011 siendo candidato a la alcaldía. Yo en ese momento pues claramente no pertenecía al distrito de Santa Marta, yo voto en fundación. Y dije, él tiene que ganar. Esa visión tan clara y ese amor por ese pueblo samario, eso se desbordaba. Y esa inteligencia dividida, pues también, o digamos segregada, con un plan de acción real, desde el pueblo y para el pueblo, dije, tiene que ganar. Efectivamente, la vida me permitió gozar de muchos de esos avances en lo largo de los 3 periodos de gobierno de Fuerza Ciudadana, y sí, fue una transformación total. Cuando se dio la oportunidad a nivel departamental, con él a la gobernación, sin duda, voté por Carlos Caicedo, y posterior me hicieron entrevistas y trabajé como asesora de despacho de Secretaría de Educación, de Secretaría de Salud, entre otras, y ahí fui escalando, fui siempre con la lealtad, la disciplina, escalando poco a poco hasta que, bueno, me convertí en diputada del departamento del Magdalena gracias a Fuerza Ciudadana, a Carlos Caicedo, y pues hoy soy candidata de Fuerza Ciudadana, la candidata de Caicedo.
Usted conoce muy bien el corazón de la Asamblea Departamental. Usted ha estado ahí, ha conocido los pros y los contras y cómo se ejecutan desde la Asamblea las obras en el departamento. ¿Qué es lo que pasa internamente, que hay tanto conflicto que impide ejecutar las obras en el Magdalena? Tuve la oportunidad efectivamente de estar año y medio. Conocí e hice amigos, personas que realmente compaginamos y podemos poner un punto en común de trabajar por el pueblo de Magdalena. Personas que llegan a esa curul con ese sentido de pertenencia, de llevarle a sus municipios, a sus votantes y a los que no votaron, esa posibilidad a través del gobierno departamental, más obras, más educación, más empleo, más resultados. Pero también conocí la cara ilegal de la asamblea, y quiero decirlo así, ilegal, corrupta, déspota, egocéntrica, porque lo que se ha vivido en esta asamblea y sobre todo este año es algo histórico, pero histórico a nivel negativo. Es como lo que se vive en Santa Marta. ¿Por qué se vive igual? Porque son las mismas personas que administran hoy el distrito de Santa Marta quienes están representando esa ilegalidad, esa corrupción, ese egocentrismo en cada una de esas curules que están en la asamblea del departamento. El simple hecho tú de no respetar la justicia, ¿cómo representas tú a un magdalenense? ¿Con qué ética? ¿Con qué moral tú representas a un magdalenense? ¿Qué mensaje le estás dando tú al Magdalena? El simple hecho de imponer tu voluntad por querer cumplir los intereses de tus jefes políticos, llevándote por delante a cientos de magdalenenses, negándole la oportunidad de tener más hospitales, de tener más vías, de tener hospitales dotados. En mis defensas siempre se los decía, y se lo decía a la señora Cedeño, que justo está detrás también de la alcaldía de Santa Marta sus jefes. Por eso te digo, es prácticamente de manera, digámoslo, representado en curulas. Esas mismas personas quien hoy han llevado a la ruina Santa Marta son las que están llevando la ruina desde la Asamblea del Departamento de Magdalena, que hoy, este año, no se pudo invertir un solo recurso para dotar un hospital. No he visto en el primer hospital donde tú llegues enfermo y te pregunten de qué partido político eres. Eso no existe. Simplemente se brinda atención. Y tenemos un departamento que la meta de nosotros es superar la pobreza y le negamos la posibilidad de tener más hospitales, como por ejemplo, entre muchas otras cosas. Doctora Margarita, ¿quién o quiénes ganan cuando un proyecto se queda engavetado en el Magdalena? Los corruptos, los clientelistas, los clanes, porque piensan en un interés individual, no piensan en el departamento. Y es que muestra de ello es que antes del 2020 ellos eran quienes gobernaban el departamento del Magdalena. Y al ellos ser quienes gobernaban el departamento del Magdalena, ¿qué avances hubo? Nada. Es los mismos que están hoy representados con credenciales en esas curules en el departamento, que se oponen a que efectivamente sí se lleven obras. Es algo completamente ilógico. Por eso te digo, ahí gana la corrupción, gana el clientelismo y gana un interés y una ambición personal. ¿La gente tiene identificado hoy día quiénes son los corruptos en la Asamblea Departamental? Considero que sí. Siento que esa es una pregunta que cada uno de los magdalenenses se debe hacer, pero considero que sí, y creo que va a haber un voto de castigo en el 2027, porque este año ha sido toda la ilegalidad junta y todo el reto a la justicia que se ha podido ver desde una presidencia de la Asamblea, que siento que en el 2027 va a haber un voto castigo y un voto de rechazo. Y que justo esas credenciales, paradójicamente, son también quien avalan o coavalan a algunos candidatos a la gobernación. Entonces, ¿de qué cambio, de qué transformación se puede hablar?
Mire, usted es reconocida en el departamento porque de 22 proyectos presentados, 16 se han ejecutado, fueron aprobados en su momento. Esto le da una muy buena cara en este ejercicio de Atípicas para la gobernación del Magdalena. ¿Con qué cartas llega Margarita aspirando a la gobernación? Con un plan completamente claro. Pertenezco a un proyecto político que no viene a improvisar. Nosotros no venimos a inventarnos nada, nosotros sencillamente tenemos una ruta, que es una ruta que se llama 12+1, ruta del cambio para superar la pobreza. Y es llevar más resultados. ¿Y por qué más resultados? Porque ya hay resultados. Ya el Magdalena ha palpado, ha recibido muchas obras y en la parte social también. Entonces, ¿con qué carta llego? Con más resultados. Con esa lealtad, esa disciplina y esa prenda de garantía de efectivamente poder cumplir ese plan de desarrollo y que no pase lo que sucede aquí, que sencillamente si hoy hay una primera piedra para un centro de vida, no se coloque o no se ponga en ejecución, sino que se desvíen los recursos para intereses individuales o personales, sino efectivamente que se inviertan los recursos del departamento del Magdalena. Cabe decir, Tata, y a todos los magdalenenses, los recursos del departamento del Magdalena no son ni del gobernador ni de la gobernadora. Los recursos del departamento de Magdalena son de cada uno de nosotros. Y por ende, este modelo de gobierno siempre ha triunfado y siempre ha mostrado más resultados porque lo que se dedica es a administrar para el pueblo y con el pueblo. No desde el egoísmo y no desde el egocentrismo o individualismo como esos corruptos clanes y esas mafias que siempre estuvieron antes del 2020 en el departamento de Magdalena y que hoy tienen secuestrada a Santa Marta, lo hacen. Doctora Margarita, en medio de este ejercicio político que ya lleva mucho tiempo, ¿cree usted que la corrupción comienza con la desinformación? Indiscutiblemente, la desinformación es corrupción. Cuando tú no le informas al pueblo lo que realmente está sucediendo, ahí estás cometiendo corrupción. Porque estás haciendo creer cosas que realmente no están pasando. Y que solamente cuando estás cerca es que puedes palpar una verdadera información. Entonces, completamente la desinformación es un modelo de corrupción. Hay un sentido importante en la política y que debe ser el pilar de la confianza. Este camino que lleva a construir políticas reales. ¿Cree usted que en el Magdalena se ha manipulado la información políticamente para frenar el cambio? Claramente. Carlos Caicedo ha sido perseguido de manera persistente, reiterativa, por la justicia, por ciertos grupos políticos que son esos clanes, que son esos corruptos, que son esos clientelistas que tenían antes a Santa Marta, que tienen ahora a Santa Marta y que tenían antes el departamento del Magdalena. Y Carlos Caicedo hace 25 años mostró que se puede realmente hacer obras, que se puede con una visión clara poder llegar a esa transformación y lo hizo desde la Universidad del Magdalena. Y son modelos de gobiernos en diferentes entidades que te da esa certeza y esa veracidad de que efectivamente sí funciona y que no funciona para el bolsillo de alguien, sino que funciona para el beneficio de cada uno de los ciudadanos, sean los samarios en su momento o sean los magdalenenses en su momento o aquellos estudiantes que tuvieron esa posibilidad de poder estudiar en esa universidad que fue rescatada por Carlos Caicedo y que aperturó nuevas carreras, que realmente le dio esa oportunidad a esa universidad de volver a vivir, de resucitarla prácticamente. Analizando los medios me doy cuenta que la gente se queja de que hay muchas obras frenadas, que les faltaba un tricito ya para ser entregadas por las administraciones. ¿Qué es lo que está pasando? Usted mencionaba con el robo de la alcaldía anterior, ¿qué es lo que viene ocurriendo en Santa Marta? Efectivamente, Tata, y pues a todos los oyentes, y aquí sí quiero ser muy enfática, es el individualismo, es ese egocentrismo y es ese no querer la inversión hacia el pueblo. Por ejemplo, la Policlínica de Ciudad Equidad. Por ejemplo, el Centro de Salud de Gaira. Por ejemplo, la otra fase o lo que le faltaba a la calle 30. Que fueron obras contundentes de Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson. Que le faltó, ¿por qué? Por tiempo. No por falta realmente de planeación o de recursos, porque los recursos se dejaron.
¿A dónde están esos recursos ahora mismo? Me encantaría saber dónde están. Creo que todos los samarios ya saben dónde están esos recursos porque en estas obras no están. Y hoy lo que lleva al no entregar esas obras realmente es a nuevamente retroceder y que la pobreza aumente en el distrito de Santa Marta. Porque aquí quien no vio ese cambio de la 30, hasta los que no son samarios lo vieron. ¿Quién no vio o quién no se beneficia de un centro de salud? ¿Por qué negarle la posibilidad al pueblo que tenga su propio centro de salud? ¿Por qué negar la posibilidad de una policlínica? Del funcionamiento de una policlínica. Ahí no le están haciendo ningún daño ni a Carlos Caicedo ni a Rafael Martínez. Ahí le están haciendo el daño es al pueblo samario. Y hoy te puedo asegurar que el pueblo samario despertó. Y hoy el pueblo samario extraña esas obras que Fuerza Ciudadana hizo durante 12 años. Porque te lo dije y lo vuelvo a repetir. Simplemente hay una inversión a título individual y para sus jefes, pagando sencillamente todo lo que se empeñó para poder robarse la alcaldía del distrito de Santa Marta. Esa es la única inversión que se ha visto en Santa Marta. De ahí hacia el pueblo, de la puerta de la alcaldía hacia el pueblo, no hay una sola inversión. Y te quiero también tratar esto en el departamento del Magdalena, porque es que son los mismos jefes políticos que están hoy en el distrito de Santa Marta, que están en ese bloqueo de la asamblea departamental y que estuvieron por más de 20 años en el departamento del Magdalena. Y es que Carlos Caicedo invertía 1 billón de pesos. ¿Dónde está ese billón de pesos de inversión anteriormente, antes del 2020? Porque nunca se hizo la Universidad del Banco. Porque nunca se conectaron las vías terciarias, porque nunca se hizo inversiones en modistas del cambio, en brigadas agrarias, becas del cambio, porque quieren a un pueblo subordinado a esa pobreza, al desconocimiento y a esa falta de oportunidad de conocer, de poder realmente salir adelante y de poder tomar esas decisiones contundentes sin que te lleguen a comprar el voto. Entonces, ese billón de pesos que Carlos Caicedo, que Rafael Martínez han podido invertir o pudieron invertir, porque antes del 2020, si era casi el mismo recurso, no se veía. Por lo menos en el departamento no se veía. Se veían quizás en las familias, pero en el departamento no se veían nuevas vías. En el departamento no se veía infraestructura educativa mejorada. En el departamento no se veían sedes de hospitales actualizadas o más modernas, o centros de salud intervenidos. En el departamento no había becas del cambio. En el departamento no había maquinaria amarilla para poder mejorar esas vías y que esos productores puedan sacar su producto, valga la redundancia, y vender lo que es su modo de sostener su familia. ¿Por qué no pensaron antes en conectar el departamento? Nosotros nos faltó inversión porque ese billón de pesos jamás antes del 2020 se vio reflejado en el departamento. Lo único que se veía en nuestro departamento era paramilitarismo, para políticas. Se veía personas condenadas por corrupción y que son hoy esas personas que quieren nuevamente tomar el poder del departamento del Magdalena y que lo hicieron en la asamblea del departamento, frenando obras porque no les conviene ese avance y esa inversión en el pueblo del Magdalena. Y son esas mismas personas quienes han perseguido por años a Carlos Caicedo, que realmente ha defendido esta lucha y esta causa, pero la ha defendido porque cree que desde el pueblo y con el pueblo se transforma realmente la vida y se supera esa pobreza. Eso es lo único que se veía en el departamento del Magdalena, porque no se veía inversión en obras, solamente se veía en un departamento también con un índice de inseguridad muy alto. ¿Debería entonces mantenerse el estilo de gobernanza para que las obras puedan concluirse? Indiscutiblemente, pero sobre todo se debe mantener la lealtad. Cuando tú eres leal, cuando uno es disciplinado,
cuando uno es coherente, porque aquí es mucho de coherencia también, sabes que hay un plan de desarrollo que inició en el año 2020 y que es un plan de desarrollo que no lo ibas a ejecutar en 4 años de manera en un 100% porque había metas a 10 años. Y es que así se transforma realmente un departamento. En este departamento y en este gobierno y con nuestro gobierno, porque a partir del 23 de noviembre estamos confiados que así será, vamos a seguir conectando por vías terciarias a nuestro departamento. No es justo que un departamento tan hermoso, grande, no se puedan transitar en las vías terciarias. O que tengamos que perder quizás muchas horas de tiempo por llegar a otros municipios porque nuestras vías terciarias que nos conectan con todo el departamento no están aptas, pero que solamente desde el 2020 realmente se comenzó a realizar. No es justo que la economía se fugue para los departamentos que están cercanos como son Bolívar, Cesar y Atlántico, porque es que nuestra economía local también es importante. A medida que la economía local crece, genera, eso es bajar los índices de pobreza. Entonces es la coherencia y es el sentir de un proyecto político, no es de una persona. Y al pertenecer a este proyecto político que hoy represento, es lo que se va a seguir el mismo camino de transformación y de más resultados. Hay un proyecto bandera que seguramente va a ser muy significativo para las generaciones futuras en el departamento y es el 12+1. ¿Qué significa este proyecto? 12+1 es un plan de desarrollo diseñado en 12 componentes de la inversión que se hace en el departamento. Y ese 1 significa esa participación ciudadana. Esa participación ciudadana porque es que este proyecto político, te lo vuelvo y te lo repito, nace desde el pueblo. Entonces cuando tú estás desde el pueblo, hay que darle ese 1 que hace parte de este plan de desarrollo y ese empoderamiento a la comunidad para que vele también por sus obras. Ese empoderamiento para que tengan ese sentido de pertenencia. No hay nada más bonito que cuando tú cuidas algo que te va a beneficiar y cuando estás pendiente. Y Carlos Caicedo, Rafael Martínez y todas estas personas que han hecho parte de este proceso, sabemos que efectivamente el empoderamiento a la ciudadanía es lo que lleva al éxito realmente y a la transformación de una Magdalena y de una Colombia, digamos, más equitativa. Que se hiciera una coalición llamada Fuerza Ciudadana. Doctora Margarita, usted es la única mujer en el tarjetón en este ejercicio de Atípicas para la Gobernación del Magdalena. Uno, ¿cómo se siente llevando esta bandera tan importante y significativa? Y dos, ¿cómo ve usted esta carrera política en medio de tantos hombres que llevan ya también una trayectoria larga en el Magdalena? Bueno, soy la única mujer y efectivamente también es un llamado a ese respaldo del liderazgo femenino. Pero es una mujer dentro de un proyecto político, no es una mujer a título individual. ¿Y por qué no hablo a título individual? Porque aquí vamos a llevar más resultados, no es a nivel de pronto de egocentrismo y tenemos esa coherencia política para gobernar, el conocimiento y la experiencia para gobernar muy bien el departamento. Tengo una gran responsabilidad con todos los magdalenenses que nos van a apoyar el 23 de noviembre en las urnas y con aquellos que no nos apoyen también porque uno administra para el pueblo del departamento del Magdalena. Y ahora, con las otras personas que también están siendo candidatos a la gobernación, te puedo decir que son lo mismo de lo mismo. Son lo mismo de lo que estuvo antes del 2020 en el departamento del Magdalena y son esas mismas personas disfrazadas claramente de otros nombres quienes están en el distrito de Santa Marta y quienes ocupan hoy a través de unas terceras personas curules en la asamblea que son justo las que no permitieron que este año se hicieran muchas más inversiones en el departamento. Entonces, ahí es un no en contra de la corrupción, ahí es un no en contra del clientelismo, ahí es un no en contra de los clanes y ahí es un no en contra de esa narcopolítica que se ha querido realmente apoderar por años del departamento. Pero es un sí a más resultados y es un sí
a esas obras, a esa inversión y a ese desarrollo que ha tenido el departamento. Yo sé que usted tiene en sus hombros una bandera significativa que es la del movimiento Fuerza Ciudadana, pero a título personal, ¿qué tiene de especial esta mujer magdalenense que hoy la hace llegar en esta carrera política? A título personal soy muy cercana al pueblo, soy muy cercana a cada uno de los magdalenenses realmente y siento que es como ese aire diferente. Me he preparado y conozco las necesidades de primera mano. No es que me las cuente, no es que me las dicen, es que las viví y es que las conozco. Entonces, siento que eso te cambia a ti la vida y te hace un poquito también más humano y con un grado de responsabilidad claramente grande, porque tienes que unir esa parte humana, pero con la coherencia para poder realmente ejecutar y poder realmente administrar en debida forma. Aquí hablamos con libertad y en libertad. Hablemos precisamente con esta franqueza que la caracteriza, porque en toda contienda hay buenos y hay malos. ¿Quiénes son los villanos en la política del Magdalena? Los villanos son, en esta política y en esta contienda electoral, esas personas que no quieren más universidades, esas personas que están empeñando hoy esa campaña para sencillamente saquear el departamento del Magdalena, esas personas que no quieren más vías terciarias, esas personas que no quieren más puestos de salud o que no quieren más hospitales, como ha pasado este año. Esos son los villanos en esta contienda electoral. Descífreme el misterio de la oposición. ¿Ejecutan o no ejecutan? Son politiqueros corruptos y sencillamente los vamos a derrotar en las urnas. ¿Existen los oportunistas en esta contienda electoral? De manera indiscutible. El Magdalena ya los reconoce, por eso los vamos a derrotar el 23 de noviembre en las urnas. Y los reconoce porque es que están disfrazados detrás de discursos, están disfrazados detrás de todos esos narcoclanes que lo que han hecho por años es saquear el departamento y que hoy están saqueando el distrito de Santa Marta. Entonces, el Magdalena los tiene completamente identificados y sé que va a respaldar ese mal resultado con Margarita Guerra a la gobernación. Margarita Guerra, ¿cómo se enfrenta a ellos sin perder la esencia humana y este propósito de servir? Hay un tema también como de personalidad. Hay peleas que uno definitivamente no debe dar, porque aquí se trata de trabajar para el pueblo y con el pueblo. No de desgastarse en una contienda quizás verbal que no va a llevar a ningún resultado. Me enfrento con la verdad, me enfrento con la lealtad, me enfrento con la disciplina, con la coherencia y con realmente ese decir y hacer vayan de la mano. Me enfrento con el agradecimiento que quizás ninguno de estos valores ellos puedan tener. Después de todo este recorrido que usted ha hecho como figura política, figura pública, ¿cuál considera es su mayor logro? Servirle a los magdalenenses, desde esa visión y desde ese engranaje del proyecto político que represento. Y si tuviera que dejarle un mensaje a los magdalenenses y sobre todo a las mujeres que hoy la ven a usted como una figura a seguir, ¿cuál cree que sería este mensaje directo desde el corazón? Que uno debe realmente siempre tener claro cuál es el resultado que quiere en su vida, trabajar claramente para ello, seguir dirigiéndose a pesar de los obstáculos, seguir dirigiéndose hacia ellos, pero siempre dentro de la coherencia, dentro de la ética, dentro de la independencia, dentro de la disciplina, dentro de la lealtad y del agradecimiento. Hay temas que no se negocian como la ética y uno debe tener claro también cuáles son los no negociables, porque no por cumplir un sueño, pues sencillamente vas a perder tú quién eres. ¿Hay garantías jurídicas en su inscripción? Hay garantías jurídicas en mi inscripción y en mi elección. ¿Qué piensa de la vieja y vencida discusión sobre el partido Comunes? Comunes es un modelo sencillamente político de participación y de reconciliación. Pues no tengo nada que objetar y quienes lo objetan, entonces están objetando también esa posibilidad de reconciliación y de unión. Entonces no tendríamos realmente por qué hablar mal de Comunes. Y hoy tenemos un acuerdo programático para cumplir ese plan de desarrollo 12+1, Ruta del Cambio para superar la pobreza. ¿Siente usted que hay misoginia o machismo cuando la llaman ahí va la de Caicedo?
Al contrario, siento agradecimiento y siento mucho orgullo. ¿Qué es lo más bonito que tiene el departamento del Magdalena? Su gente, de manera indiscutible la gente. Yo amo mi departamento y ahí sí te hablo desde el corazón, y es, cada subregión tiene, digamos, como su característica, cada municipio tiene su característica, y cuando tú te recorres todo el departamento y lo conoces, te vas enamorando de su gente, de los sitios. Nosotros somos unas personas muy amables, con muchos sueños, con muchas ganas realmente de tener un mejor futuro y de tener una mejor, digamos, una mejor herencia para todas esas personas que vienen detrás de nosotros. Entonces, la gente es la que lo caracteriza a los magdalenenses, ese amor, esa empatía, esa entrega, esa lucha y ser muy trabajadores. Realmente los magdalenenses somos muy perseverantes y muy trabajadores. Si usted cierra los ojos en este momento y yo le pregunto, ¿a qué huele, a qué sabe y cómo se siente ser parte del departamento del Magdalena? ¿Usted qué me diría? Bueno, ¿a qué huele? A café. ¿A qué huele? A cacao. ¿A qué huele? A productos de la tierra. ¿A qué sabe? Lo mismo. Siento que tenemos todo para ser el mejor departamento del país. Tenemos el mejor café, el mejor cacao, quizás de Colombia. Tenemos también esa parte agrícola, esa parte ganadera que nos representa en muchas de las subregiones. ¿A qué sabe o cómo se siente? Se siente abrazos, se siente a sonrisa, se siente a esa ilusión o a esos ojos brillantes, de esos sueños de querer lograr o de querer ver esa transformación. Mira, hace poco conocí a una señora de 95 años que lloraba y decía, pensé que me iba a morir y nunca iba a ver un colegio, el colegio que yo fundé, transformado. Y a eso realmente es lo que se siente o lo que se ve en el Magdalena. Esa ganas de seguir adelante y esas ganas de realmente tener más resultados. Doctora Margarita, hoy veo una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer valiente, sobre todo, que seguramente tiene todas las capacidades y aptitudes para poder llevar un título y un cargo tan importante y tan necesario, de mucha responsabilidad y conciencia para ejercer lo que le hace falta al departamento del Magdalena, que es la perla de América, la perla de Colombia. Gracias por acompañarnos en esta charla en Libertad y por mostrarnos hoy su postura frente a lo que será las próximas elecciones atípicas en el departamento. Gracias, Tata, a ti también en Libertad por este espacio, por permitirme dirigirme a cada uno de los magdalenenses y pues aprovechar también la oportunidad de decirle a los magdalenenses, el próximo 23 de noviembre tenemos esa responsabilidad social, esa responsabilidad democrática de salir, de votar por esa coherencia política, por un proyecto político que está planificado para que esa inversión y esos recursos, esa plata que antes no se veía, efectivamente llega a cada uno de los municipios. De nosotros depende que no llegue más pobreza, sino que llegue desarrollo. De nosotros depende que las vías no se deterioren, sino que al contrario se hagan nuevas. De nosotros depende que no se pierdan los recursos de los hospitales, sino que efectivamente se inviertan en ellos. De nosotros depende de que nuestros jóvenes, que nuestros niños tengan la posibilidad más adelante de estudiar una educación superior de manera presencial. De nosotros depende que el campesino también tenga posibilidades de adquirir más brigadas agrarias. De nosotros depende que se lleguen más resultados y de nosotros depende, Samarios, uno, más obras menores, más mi calle y ese puente de la Piragua, que me comprometo públicamente que una vez esté posesionada como gobernadora se dará inicio a la ejecución de ese proyecto que va a mejorar la movilidad en Santa Marta. En Libertad mostramos la cara amable de la política nacional. Yo soy Alejandra Tata Santana y para mí ha sido un gusto poder acompañarlos una vez más desde el departamento que es la perla de América. Continuamos hablando en diálogos en libertad y con rigurosidad.